Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Siéntate, tómate algo, porque hoy te quiero contar algo que a mí personalmente hace poquito me cambió la manera en la que veo la creatividad. Y por eso mismo hoy te lo quiero compartir. Te quiero platicar sobre dos libros que leí recientemente, hace poquito, que ya había leído antes, pero que por curiosidad, por circunstancias de la vida, sentí que necesitaba leer de nuevo. Los volví a leer y encontré cosas que no había visto la primera vez que las leí en su momento. Son dos libros no muy nuevos, pero que tiene sus elementos muy interesantes y por eso hoy te los quiero compartir. El primero se llama Big Magic de Elizabeth Gilbert y el otro se llama Effortless de Greg McKeown. Uno tiene que ver mucho con la magia de crear, el otro tiene que ver con ser productivo, ser eficiente. Podría parecer que son cosas contradictorias, pero me he dado cuenta que tienen muchos puntos en común y por eso se me hizo una conexión interesante. Como te decía, no son libros muy nuevos, pero la verdad es que las cosas llegan justo cuando las necesitas, ¿no? Y yo medio me acordaba de qué se trataban, tenía por ahí mis apuntes, estaban por ahí subrayados, y me acordaba que había ciertas cosas que quería retomar, recordar para volver a poner en práctica. Y se me hace bien interesante que luego aparecen otras cosas que o no me acordaba o en su momento no lo había visto de esa manera. La cosa es, yo ya llevaba varios días, muchos días, frustrado con cómo estaba funcionando mi creatividad. Y no se trataba de que no tuviera ideas, sino que más bien cuando me ponía a hacer algo, a querer crear, yo me convertía en mi propio peor enemigo, el peor de los críticos. Alguien a quien no quieres tener a un lado al momento de crear. No era propiamente quien más me estaba apoyando. No sé si te ha pasado ese momento en el que te aparece una idea que para ti es genial, te emociona un montón, a lo mejor hasta te quita el sueño y de pronto cuando empiezas a querer ponerla en práctica y empiezas a ver todos esos detalles, como que te abruma, ¿no? El hecho de decir, por ejemplo, si estás pensando en que quieres grabar un video, que es lo que a mí me pasó, y me ponía a pensar en, bueno, sí, pero no tengo hoy la cámara ideal o las lámparas listas o no tengo el set completo porque me acabo de cambiar de casa o lo que sea, pues mejor no lo hago. Eso me pasó a mí, o llevaba pasándome mucho tiempo. Me acuerdo cuando las primeras veces, los primeros videitos que me puse a grabar, cuando sí tenía más equipo disponible, porque me junté con más personas, pues me obsesionaba con tener el acomodo perfecto y me pasaba horas, primero aprendiendo y después armando todo, las luces, probando micrófonos, ajustando las cámaras, todo esto, ¿no? Y me estresaba porque el fondo todavía no se ve como quiero que se vea, o el audio tiene un eco casi imperceptible, pero está ahí, o la luz no es la ideal. Y ¿sabes qué pasaba? Que para cuando todo estaba, según yo, perfecto, ya me sentía drenado, ya no tenía ganas de seguir haciendo eso. La emoción de la idea, de eso que quería comunicar, pues ya se había ido. Y era como si hubiera gastado toda mi energía creativa en cosas que al final, pues no eran tan importantes. O a lo mejor sí, pero te estaban drenando para hacer otras cosas, que era lo que yo realmente quería comunicar. O sea, le estaba metiendo mucha fricción. Así me quedé atorado por muchos días, hasta que, como te decía, regreso a estos libros y descubrí algo que me cambió la manera en que lo estaba abordando, y es que estaba haciendo creatividad de la forma más difícil posible, o por lo menos muy, muy difícil, más difícil de lo que necesitaba hacer. Y es entonces donde me acordé de que tenemos una creencia, bueno, por lo menos yo durante mucho tiempo la creí así como si estuviera grabado en piedra, creí que era verdad. Y ahorita te lo voy a decir, y no solo eso, te voy a decir cómo lo arreglé. Porque este mito es que la creatividad es solamente para unos cuantos elegidos, que los creativos son estos artistas que pintan, que hacen música, que están creando, que aparece desde su alma y lo proyectan y va al universo, y todo esto, sí, poético como podría ser, cursi tal vez, como sea,
pero yo creía que solo estas personas eran creativas. No sé si a ti te pasó esto, o sea, ¿tú creciste pensando que la creatividad era algo así como un superpoder, que solo era para los artistas, los genios, unos cuantos elegidos, o sea, los diferentes quienes tienen esto? Y más allá de eso, también creías que si no eras naturalmente creativo, pues ya no tenías manera de destacar como ese artista que tal vez tú veías en televisión o escuchabas su música, nada de esto. Pues déjame decirte que nada de esto es cierto. Para mí es una gran mentira que me di cuenta. Y aquí quiero empezar a hablarte del primero de los libros, Big Magic, de Elizabeth Gilbert. Este libro, una de las cosas que me ayudó a ver fue como una idea puede parecer muy loca, pero al mismo tiempo tener mucho sentido. O sea, ella habla de que las ideas son como si fueran seres vivos, independientes. O sea, no algo que nosotros creamos, sino algo que está ahí todo el tiempo, flotando en el aire, en la cadena, en el éter, como tú lo quieras llamar, por el universo, buscando a alguien que les haga realidad, que las aterrice. O sea, ¿te imaginas? Las ideas están esperando. No es que seas más o menos creativo que otros, es que las ideas van buscando a quienes estén disponibles para trabajar con ellas. Es como estas personas que llegan, que necesitan cargadores y llegan al lugar donde hay personas ahí esperando y contratas a quienes te encuentras ahí disponible. ¿Será el mejor? No lo sé, pero es el que está ahí. Y aquí viene lo que me pegó directo, lo que más me emocionó. Este libro te cuenta que cuando una idea llega a ti y tú no estás listo, ya sea porque estás ocupado, porque tienes miedo, porque te estás complicando la vida, la idea, como sea, se aburre y se va con alguien más, alguien con más disposición para trabajar con ella. O sea, yo lo que pensé es, ¿cuántas ideas habrán pasado por mi cabeza, buenas, malas, como tú las quieras llamar? Pero que las dejé ir porque yo estaba más preocupado en que si tenía el micrófono perfecto o la luz o lo que fuera, más que en atender, recibir y trabajar con esta idea. Y fue entonces cuando conecté todo. Mi problema nunca fue la falta de creatividad. Mi problema era que cuando las ideas llegaban, yo no estaba disponible, estaba muy ocupado siendo perfeccionista, tratando de que todo estuviera lo más cuidado posible. Era ese miedo a que pareciera que no era lo suficientemente bueno. En el Inter, mientras estaba leyendo estos libros, también me encontré otra película, una película más bien, que me llamó mucho la atención y es que es así como funciona la creatividad. Estaba viendo la película de Fórmula 1, seguramente ya la viste, o si no, te la recomiendo. Es esta película donde aparece Brad Pitt con Javier Bardem y trata sobre este piloto veterano que interpreta a Brad Pitt, con el nombre de Sonny, me parece que es el personaje, y donde lo llevan a una escudería, a un equipo, a competir. Él ya tenía mucha experiencia, pero él era como un freelance. De hecho, competía con quien le llamaba, como que no era fiel ni estaba casado con algún equipo, competía con quien le llamaba y quien le pagaba por hacerlo. De hecho, él vivía como no tanto al servicio de la fama, ni de la riqueza, ni nada de esto. En algún momento le ofrecen un reloj y él dice, no, yo ya tengo uno. Bueno, así vive este personaje. Pero cuando entra a esta escudería, se encuentra con otro piloto con mucho talento, pero novato, que necesitaba aprender todavía. Y empiezas a contrastar sobre las distintas perspectivas que tiene cada uno. Una frase que me quedó muy grabada y que irónicamente se presenta en el deporte de la velocidad es, para ir rápido, primero hay que ir lento. Lo dice uno de los miembros del equipo y me llamó la atención. Primero no lo entendí, era como, a ver, ¿cómo? Como si este es un deporte en el que se trata de ir lo más rápido posible, ¿cómo me estás diciendo que para ir rápido primero hay que saber ir lento? Bueno, en la Fórmula 1, si quieres ser el más rápido, primero necesitas tener que dominar Primero necesitas dominar cada curva a la velocidad lenta. Necesitas conocer la línea perfecta, saber exactamente cuándo frenar,
cuándo acelerar, etcétera. Si intentas ir rápido desde el principio, como si estuvieras jugando Mario Kart, ¿qué va a pasar? Te vas a estrellar. ¿Y sabes qué? Me di cuenta que la creatividad es exactamente igual. Es ahí donde conecta con el tema anterior, porque a lo mejor estás diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver lo de creatividad con esta película? Déjame te cuento. Yo quería hacer videos increíbles y desde el primero, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Quería que todo fuera perfecto, que fuera rápido, que fuera profesional. O sea, yo estaba tratando de correr sin haber aprendido a caminar. Entonces, decidí aplicar los principios de este segundo libro que te quiero compartir, el de Effortless. En este libro encontré algo que me pareció muy poderoso y te dice que no se trata de esforzarse más, se trata de eliminar la fricción. Y ojo, no te invita a que seas mediocre, a que no te esfuerces, sino que te esfuerces en las cosas correctas y elimines todas esas cosas que están haciendo que no avances como podrías avanzar de manera natural. Entonces, esto me pareció interesante porque, por ejemplo, como yo lo entendí a este proceso de hacer videos, cuando yo decidí abrir el canal, mi idea era, según yo, aterrizada, pero me di cuenta que era muy vaga. O sea, era, a ver, ¿y de qué se va a tratar tu canal? Bueno, quiero hacer videos sobre libros y sobre creatividad. Ok, puede ser una idea, más o menos, pero más que idea suena como a categoría de Netflix, ¿no? Entonces la redefiní conforme fui avanzando. Me di cuenta que necesitaba ser más específico y dije, ok, bueno, quiero hacer un video semanal, si es posible, de entre más o menos 10 o 15 minutos en donde hable de manera directa, concreta, lo más simple posible, esos pequeños aprendizajes que he obtenido de los últimos libros que he leído. Y no quiere decir que los lea completos, ¿no? Pero a veces leo algunas partes y encuentro ciertas cosas y digo, esto es muy valioso y esto lo puedo compartir. Eso ya me parece suficientemente bueno para grabarlo, sin equipos tan complicados, solamente con la experiencia, lo que yo entendí, que no quiere decir que es lo mismo que todas las personas entiendan, pero justamente de eso se trata el compartirlo. A lo mejor habrá muchas personas aquí en YouTube hablando de este mismo tema, a lo mejor podrán tener experiencia, tal vez más experiencia que yo, puede ser, pero yo lo estoy contando como yo lo entendí y habrá personas que les guste ver cómo lo cuento yo, así como a ti te gusta ver un partido de fútbol en otro canal porque te cae mejor el narrador de tal canal que el del otro. Puede ser. Por eso yo cuando me ponía estas barreras de, no, pero esto no es tan original, ya hay un montón de personas hablando sobre lo mismo. Sí, pero nadie lo está hablando como tú. Y esa es una invitación que yo te quiero hacer, ya sea grabar videos o sea crear todo lo que tenga que ver con tu creatividad. Lo dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, hay muchas cosas que, si bien ya se han hablado, tú todavía no hablas de ello. Y qué mejor que este momento para empezar a hacerlo. O sea, ¿ves la diferencia? Cuando ya lo ves de esta manera más puntual, más específico, medible, se percibe como algo real. Es decir, quiero hacer videos en donde las 3 ideas que yo aprendí sobre el último libro que encontré las pueda comunicar en 10 minutos de la manera más directa posible, sin tanta producción, sin tanta parafernalia, simplemente sentarme frente a la cámara es mi celular y hablar. Con quien me vaya a escuchar, si es una persona, si son 10, las que sean, porque aparte, a mí lo que me gusta de grabarlo es que lo estoy repasando y es entonces donde entiendo mejor lo que acabo de leer. Así yo ya gané. Si más personas lo ven, qué mejor. Pero de entrada, esto ya está funcionando para mí. Bueno, ese fue el primer paso. Después, segundo paso, se trata de eliminar los obstáculos. Ahí yo me puse a pensar, bueno, ¿cuál es mi mayor fricción? ¿Qué es lo que me está haciendo que no avance? Todo ese equipo que a mí me molestaba tanto tener que armar. Entonces dije, pues no lo necesito. O sea, pues puedo grabar con mi teléfono, un tripié. El fondo perfecto, pues es este fondo que yo tengo. Es mi oficina. Es lo que yo veo cuando estoy creando. ¿Es perfecto? No lo sé. La iluminación es ideal. Pues creo que más o menos me veo, ¿no? Es la que tengo. El micrófono más profesional. Pues no sé, pero es el micrófono que me permite hacer que mi voz se escuche y que se entienda lo suficientemente bien
para que las ideas que estoy comunicando te lleguen. ¿Sabes qué pasó cuando eliminé toda esa fricción? Que la creatividad empezó a fluir, porque ya no había excusas, ya no había un, bueno, sí, pero ya nada más que tenga tal cámara, que tenga tal lente, que tenga tal fondo, que tenga, pues, esas otras cosas que necesito para verme tan profesional. No, es como, a lo mejor algún día llega, a lo mejor no, pero ¿qué puedo hacer hoy con lo que ya tengo? Como le dijeron a Moisés, como llegó este mensaje, ya está poniendo muy bíblico, ¿no? Pero es otro mensaje que me llegó ahora de decir, ¿qué tienes en las manos? Este mensaje que Moisés escuchó cuando estaba frente a la zarza ardiendo, que él decía, pero es que yo cómo voy a liderar a todo el pueblo egipcio si yo pues no tengo experiencia, soy débil, soy hasta tartamudo. Y el mensaje que le llega es, ¿qué tienes en las manos? Tengo este bastón. Ok, ¿qué puedes hacer con este bastón? Y con eso empezó a liderar. Y a mí me gusta ese mensaje, más allá de que si crees que pasó o que no pasó, esa idea de ¿con qué cuentas hoy? ¿Con qué puedes empezar? Y eso nos lleva al tercer paso, el hábito diminuto. Antes, déjame te cuento que yo me sentaba a escribir y me encerraba en el estudio hasta que tuviera el guión completo. Me ponía ahí a teclear, borraba porque no era lo suficientemente bueno, según yo. Y ya cuando por fin terminaba, salía después de unas cuantas horas, decía, ay, bueno, ahora sí a grabar. No, pues imagínate cómo me veía, cómo me sentía, súper, o sea, a veces lo intentaba grabar y traía una cara de, ¿qué pasó? Y bueno, ya te imaginarás cómo salía aquello. Me di cuenta que lo que me funciona más es simplemente hacer lo que yo llamo vómito cerebral. Tomo mi libreta, escribo a mano por 10 minutos, más o menos, tampoco es que lo cuente, donde anoto ideas. Anoto algunas frases que encontré en algún libro, alguna frase que escuché en la calle mientras andaba ahí de metiche, o alguna conexión que hice entre alguna película o cosas que por ahí interrelacioné, que es como funciona la creatividad, esa manera de encontrar rutas que aparentemente no estaban conectadas, que no eran visibles para ti y que desde que las encuentras ya no puedes no verlas. Eso ya está ahí y me daba cuenta que la estructura ya la tenía. No era perfecta tal vez, pero estaba. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Que lo imperfecto, pero terminado, siempre, pero siempre le va a ganar a lo que tiene potencial de ser perfecto, pero que no existe. Entonces, retomando, ¿qué tiene que ver esto con la magia real? ¿O a qué te quiero invitar? Bueno, déjame decirte que después de compartir todo esto, hay una parte que me emociona contarte, porque es donde como que la fichita cayó, me cayó el 20, donde todo cobró sentido. Hay otra frase en el libro de Big Magic que dice, el talento te consigue la oportunidad, pero la fe te mantiene en ella. ¿Qué significa esto? Al principio yo no entendí qué tiene que ver esto, ¿no? Como que la tuve que leer varias veces. Pero después de un tiempo aplicando lo que había visto ahí, he llegado a vivirlo cada día. Y como yo lo entiendo es el talento, o sea, las ideas que te llegan, te dan la oportunidad de crear algo. Y por talento me refiero tal vez a cosas que tú no pediste tener, naciste con eso, o a lo mejor ciertas habilidades que has desarrollado, o estas ideas que has canalizado, que te han llegado como simplemente trabajando como antena, como sea. Esas cosas que te mantienen creando hacen que sigas ahí cuando se pone difícil, que tú entiendas por qué empezaste, por qué estás haciendo las cosas que decidiste quieres hacer, aun cuando un video no funciona, aun cuando sientas que no tienes nada interesante que decir, eso es la fe. La fe de que tienes algo que vale la pena compartir o que vale el esfuerzo, si no quieres utilizar la palabra pena. La fe de que tu perspectiva importa, de que tú tienes una manera única de ver las cosas. Como te decía, a lo mejor muchas personas están hablando de esto o muchas personas ya crearon algo similar, pero tú todavía no lo haces. ¿Cuál va a ser tu versión de esto? La fe de que no necesitas ser totalmente perfecto
para crear algo valioso. ¿Y sabes qué me parece a mí lo más increíble? Que cuando empiezas a crear de esta forma simple, pero auténtica, o sea, sin tantas complicaciones, las ideas simplemente llegan. ¿Y sabes qué es lo que a mí me parece más increíble? Que cuando empiezas a crear de esta forma más simple, tienes esa autenticidad y no tienes todas esas complicaciones, las ideas empiezan a llegar mucho más seguido. O sea, es como si el universo dijera, por fin, al fin alguien que está listo para trabajar, que no está poniendo pretextos, que no está esperando al siguiente mejor momento. Entonces, bueno, yo te puedo decir que en este momento me llegó una lista de tal vez 20 videos que quiero grabar, tal vez a lo mejor las hago o a lo mejor no, pero lo que sí te puedo decir es que las ideas siguen llegando y en cada momento, a veces mientras estoy limpiando la cocina, a veces cuando voy caminando por la calle, o sea, te llegan en el momento en el que haces a un lado todas esas fricciones, todos esos obstáculos y te abres a que te llegue la inspiración. Es bien curioso porque siempre está ahí, pero no le ponemos atención. Estamos tan ocupados en tantas cosas que no dejamos o no escuchamos cuando esto llega a tocar la puerta. Ahora puedo entender que el sistema necesita estar listo para recibirlas. Y cuando estás listo para ahí, es más fácil que trabajes con toda esa creatividad. Entonces, aquí viene esta invitación que hoy te quiero hacer a ti. Déjame decirte que no necesitas ser un artista profesional para ser creativo. Funciona, sí, pero no es pero tan necesario. No es estrictamente necesario. Tampoco requieres el equipo perfecto, el momento ideal, o la cámara más moderna, o la más nueva, la mejor, porque ¿qué es eso? En mi opinión, necesitas tres cosas. La primera es claridad, o sea, que definas puntualmente qué quieres crear específicamente, así, que lo puedas explicar, se lo puedas contar a tu abuelita o se lo puedas contar a un niño y te entiendan de qué se trata. Así de simple, sin utilizar palabras tan espectaculares, rimbombantes, que te hagan parecer experto e interesante. Nada de esto, porque lo que quieres es que otras personas que a lo mejor no tienen tu experiencia lo puedan entender, que lo puedan recibir y que te quieran seguir escuchando, suponiendo que lo que estés creando sea algo que vas a escribir o a comunicar, pero puede ser cualquier otra cosa. Bueno, eso es uno, la claridad. El punto número dos es la eliminación, o sea, quitar todo eso que está en el camino y que le está metiendo fricción y son esas cosas que tú mismo estás poniendo. Y por último, punto número 3, igualmente importante, constancia diminuta. Que te presentes ahí cada día a visitar a tu creatividad, aunque sea algo pequeño, aunque sea que escribas una página, aunque sea que hagas un dibujo, aunque sea que crees esa fórmula para tu hoja de Excel o ese prompt, perdón, para ChatGPT. Ahora de pronto ya todos usamos esa palabra prompt, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es eso que vas a crear? Que puedes crear y que no tienes una excusa para dejar de hacerlo. ¿Qué es? Para cada uno puede ser diferente y eso no significa que sea menos importante. Pero lo que sí es que la creatividad no es un don místico. Es una habilidad que como cada habilidad se puede desarrollar. Habrá quienes son un poco más aptos, pero de que puedes desarrollarla, se puede. O sea, es un músculo que se fortalece y se trabaja cada día y cuando lo dejas de trabajar por mucho tiempo se atrofia. Hay que verlo así. O sea, ¿cuántas veces estamos intentando abrir la puerta, sentimos que no se abre porque la estamos empujando y lo que hay que hacer es jalar la puerta? Hay que leer las instrucciones también, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que hay que entender cómo funciona y cómo funciona lo mejor para ti, porque también para cada persona será diferente. ¿Cuál es esa manera en la que tú puedes ser más creativo, en la que tú eres más tú, de que seas auténtico? Entonces, por último, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cuál es esa cosa que has querido crear, pero no has empezado porque no sientes que estés listo? Y al mismo tiempo pregúntate, ¿cuál es ese obstáculo que tú mismo te has impuesto? Es que no tienes la experiencia suficiente,
es que te faltan recursos, no tienes tiempo, no tienes el equipo, nadie te apoya, etcétera. ¿Qué es? ¿Cuál es ese obstáculo que hoy nos podemos dar cuenta que lo vas a hacer a un lado y puedes trabajar con lo que tienes en las manos? ¿Qué tienes en la mano? Escríbemelo en los comentarios, no seas gacho. Luego se ve bien feo que aquí comentarios, cero. No, no te creas, si quieres comenta, si no quieres no comentes, pero sí piénsalo porque creo que es importante que nos cuestionemos cómo podemos integrar la creatividad a nuestros días y vivirlo de mejor manera cada día. ¿Cómo podemos tener lista nuestra antena para recibir esas ideas y que la creatividad decida llegar a visitarnos y quedarse con nosotros? En serio, porque puedo apostar a que la mitad de esos obstáculos son ficción pura. Estamos siendo creativos hasta para ponernos obstáculos. Entonces, bueno, recordemos, las ideas están ahí fuera, están esperando y están tocando a tu puerta. La pregunta no es si eres lo suficientemente creativo, porque lo eres. La pregunta es, ¿estás disponible? Yo soy Pepe Domínguez y nos vemos por aquí muy pronto en el siguiente video. Que tengas un día muy, muy creativo. Venga.